Welcome to Vocalist Spanish. This channel helps you improve your Spanish listening, one story at a time. The video has 3 parts. First, you'll listen with subtitles and follow the structure. Then you'll hear it again, but this time without subtitles. And finally, you'll answer a few questions to check your understanding. Listen closely, take your time, and feel free to repeat the story if you need to. Let's begin. Hoy es viernes por la tarde. Diego regresa de la escuela y deja su mochila en la mesa. Su perro, Max, lo espera en la puerta y mueve la cola. Diego sonríe y dice: «Vamos al parque, Max». Toma la correa y una pelota roja. En el parque hay muchos niños y familias. Algunas personas corren, otras caminan con sus perros. Diego suelta a Max y él corre feliz por el pasto. Diego lanza la pelota y Max la trae en la boca. Lo repiten varias veces. Un niño se acerca y pregunta: ¿Puedo jugar con tu perro? Diego responde: «Claro que sí». Max corre de un lado a otro. El niño ríe y Diego también. El sol brilla y hace buen clima. Después de un rato, Diego le da agua a Max. El perro bebe rápido y descansa bajo un árbol. Cuando empieza a oscurecer, Diego llama a Max. Le pone la correa y dice: «Buen chico, es hora de regresar a casa». Diego y Max caminan juntos por la calle. Están cansados pero contentos. Fue un paseo simple, pero muy divertido. Hoy es viernes por la tarde. Diego regresa de la escuela y deja su mochila en la mesa. Su perro, Max, lo espera en la puerta y mueve la cola. Diego sonríe y dice: «Vamos al parque, Max». Toma la correa y una pelota roja. En el parque hay muchos niños y familias. Algunas personas corren, otras caminan con sus perros. Diego suelta a Max y él corre feliz por el pasto. Diego lanza la pelota y Max la trae en la boca. Lo repiten varias veces. Un niño se acerca y pregunta: ¿Puedo jugar con tu perro? Diego responde: «Claro que sí». Max corre de un lado a otro. El niño ríe y Diego también. El sol brilla y hace buen clima. Después de un rato, Diego le da agua a Max. El perro bebe rápido y descansa bajo un árbol. Cuando empieza a oscurecer, Diego llama a Max. Le pone la correa y dice: «Buen chico, es hora de regresar a casa». Diego y Max caminan juntos por la calle. Están cansados pero contentos. Fue un paseo simple, pero muy divertido. ¿A dónde va Diego con su perro Max? A. A la escuela. B. Al parque. C. A la tienda. B. Al parque. ¿Qué lleva Diego para jugar con Max? A. Una cuerda. B. Una pelota roja. C. Una caja. B. Una pelota roja. ¿Qué hace Max después de correr mucho? A. Bebe agua bajo un árbol. B. Duerme en la casa. C. Persigue un gato. A. Bebe agua bajo un árbol. Keep going. Never stop training your ears. And if you found this helpful, subscribe for more.
See you in the next story.